Ese es el título de la unidad 2. Esta unidad pues comprende un estudio bastante detallado sobre el origen histórico del Estado, principalmente comprendiendo dos grandes campos. Por un lado, tenemos el origen del Estado como tal, y por el otro vamos a estudiar el origen de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque definitivamente la sociedad como un conjunto de personas, como un pueblo, en un determinado momento de la historia, se puso de acuerdo para construir el Estado, para elaborar el Estado, ¿verdad?, en un acuerdo de sociedad, para que esa sociedad como tal tuviese una regulación en la convivencia. Entonces vamos a estudiar esos dos grandes campos. Por un lado, repito, el origen de la sociedad, y por el otro el origen del Estado. Ese es el punto de partida. Bueno, regresando al punto nuevamente, disculpen ahí ese minuto que les quité. Bueno, regresando al punto, repito, vamos a estudiar esos dos elementos. El caso, repito, ¿verdad?, de el Estado en su origen, y por otro, también el origen de la sociedad. Ahora bien, esos elementos van de la mano precisamente porque no puede existir un Estado en su punto de partida si la sociedad también en una etapa histórica no se pone de acuerdo, ¿verdad? O no se puso de acuerdo para construir el Estado como sociedad política. Entonces, de esa manera vamos a ir analizando punto por punto esta unidad. Vamos a avanzar. Recordemos que tenemos varias unidades en el camino y tenemos que desarrollarlas. Entonces, partiendo de esta breve introducción, diremos que el Estado es una sociedad política, es una sociedad también promovida en una determinada etapa histórica. Eso depende de qué teoría lo comprenda. Entonces, de esa forma vamos a entender pues que el origen del Estado, su comprensión puede ser variada porque cada teoría, repito, puede enfocar de acuerdo a un sistema de pensamiento, de acuerdo a precursores, de cómo estos precursores procesan esa realidad original del Estado. Entonces, de esa manera, pues quiero que ustedes estén muy conscientes de que no los vamos a tener solo a una teoría, sino que las teorías se enfocan de acuerdo a su sistema conceptual y de pensamiento político, comprenden el Estado de una forma determinada, ¿verdad? Es decir, para la teoría materialista, el Estado tuvo su origen en esta descomposición de las clases o de la sociedad primitiva, originando clases sociales. Se originó también la familia, también la propiedad privada surgió. Entonces vemos que de esa manera la teoría materialista percibe el origen del Estado. Pero si ya pasamos a teorías mecanicistas, teorías organicistas, teorías funcionalistas, entonces el Estado tendrá otro punto de origen. Entonces quiero que ustedes comprendan ese referente de que todas las teorías tienen un enfoque
Cada una tiene un enfoque y dependiendo del enfoque, así será la comprensión del origen del Estado, del origen histórico. Por lo tanto, nuestro deber como estudiantes es que comprendamos estas teorías y comprendamos los enfoques, los puntos de vista, los sistemas conceptuales, las categorías que cada teoría maneja, el pensamiento político de estas teorías, quiénes son los principales precursores. De eso se trata. Entonces, tener una posición general del Estado partiendo de diversas teorías. Muy bien, tomando en cuenta esta breve introducción, repito, vamos a pasar a hacer ciertas valoraciones. Por ejemplo, el origen de la sociedad y el Estado. Vamos a presentar algunas cuestiones por acá. Por un lado, la primera situación que se nos presenta, si es necesario indagar histórica y racionalmente los orígenes de la formación social y de la nueva institución. Ese es uno de los puntos de partida. Es decir, es necesario indagar histórica y racionalmente los orígenes de la formación social y de la nueva institución. Esa es una pregunta. En este caso, vamos a entender lo siguiente. Como formación social, está atribuida este concepto a una sociedad determinada. La sociedad es una formación social. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se manifiesta esta posición? La formación social, repito, es una sociedad y por ser sociedad es una organización. Significa que en la evolución de la humanidad han existido diferentes formaciones sociales. O dicho de otra manera, han existido sociedades. En su tiempo, en su espacio, cada sociedad ha generado una determinada cultura, cada sociedad ha generado una cantidad de fenómenos políticos, económicos, sociales, etc. Entonces, todo eso lo debemos tener muy claro. Cada sociedad tiene su propia historia. Entonces, cada sociedad es una formación social. Pero en esta evolución de la sociedad aparece, repito, el Estado. Y cuando aparece el Estado me refiero al origen mismo del Estado. Repito, y quiero pues recalcar, quiero ratificar esto, en decirles de que cada teoría enfoca de manera particular o específica el origen del Estado. Entonces no hay una teoría, jóvenes estudiantes, no hay una teoría universal o absoluta que podamos rendirnos dogmáticamente en la aceptación de los postulados de una determinada teoría, no, sino que existen diversas teorías y esa diversidad de teorías tiene cada una un enfoque determinado acerca del Estado. Todo va a depender de la posición de esa teoría, a qué escuela pertenece, quiénes son sus pensadores, por qué estos pensadores defienden esa posición. Entonces, claro, dentro de las teorías más fuertes que son opuestas estará la teoría materialista de la historia acerca del Estado y estarán las teorías funcionalistas también que enfocan el origen del Estado. Cada una, repito, son diferentes, cada una enfoca sus puntos. Por lo tanto, nuestro deber es estudiar la diversidad de teorías. Claro, unas pesan más, otras pesan menos. Unas se van objetivando, otras son enfoques precientíficos. Algunas, repito, son objetivas, otras son muy subjetivas, muy ideológicas, algunas teorías.
Entonces, pero tenemos que darnos cuenta de qué manera podemos sopesar una teoría cuando tiene un carácter eminentemente científico. Entonces, en ese aspecto, estamos acá para referirnos a la primera cuestión. Es necesario indagar histórica y racionalmente los orígenes de la formación social y de la nueva institución. Es decir, es importante, en este caso, revisar la sociedad, es importante investigar la historia de la sociedad, indagar cómo esta sociedad racionalmente también se originó y cómo dio ese punto de partida para crear el Estado. Entonces, la respuesta tenemos ahí dos elementos, o al menos acompañan a esta pregunta dos elementos. Por un lado, interesan por qué aparecen. Interesan por qué aparecen. ¿Quiénes? Las sociedades. ¿Por qué aparecen las sociedades? ¿Alguien pueda opinar, por favor? ¿Por qué aparecen las sociedades? ¿Alguna idea? ¿Por qué aparecen las sociedades? ¿Alguien quiere dar su opinión, por favor? Puede ser que porque los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de alguna manera organizarnos para no tener conflictos de intereses. Muy bien, correcto. Es decir, las sociedades, cuando van evolucionando, son sociedades que se van complicando, sociedades que se vuelven muy heterogéneas, sociedades que también van ahí activando múltiples intereses. Y recordemos que en esa naturaleza humana que nos reviste, pues cada sujeto tiene intereses determinados y muchas veces esos intereses se oponen a los intereses de otros y eso permite que las sociedades entonces entren en conflictos. Por lo tanto, estas sociedades, al organizarse, como tal lo mencionó el compañero estudiante, al organizarse, estas sociedades pues ya nos dan un paso, ¿verdad?, justificativo por qué aparecen. Y aparecen para normar, ¿verdad?, para regular un poco la convivencia, la armonía, para tener ciertos niveles también de organización en todos los puntos de la vida de un sistema, por muy primitivo que sea, ¿verdad? Ahí tenemos una realidad económica, una realidad política, una realidad social. Entonces, por ahí tenemos como punto de referencia que las sociedades pues van apareciendo también con cierta justificación. Las sociedades aparecen para remediar, para resolver un poco el problema, ¿verdad?, de convivencia. Por eso están apareciendo las sociedades. O sea, interesan porque aparecen. Y ya lo dijo el compañero estudiante, ¿verdad? Y juntamente con nuestra opinión, bueno, van apareciendo porque ahí se van configurando ciertas necesidades, ¿verdad? Ciertas necesidades que son vitales. Permítame, por favor, si pueden apagar, silenciar el micrófono. Muy bien, gracias. Ahí lo Una ponemos. disculpa, se me encendió solo. Sí, no hay problema, Brian. Muy bien, entonces estamos en ese punto, ¿verdad?, de referencia. El otro elemento es la inexistencia de datos no resta interés científico. Bueno, aquí tenemos otro referente, otro punto. Muchas veces en la historia no contamos con muchos datos. No contamos con muchos datos, es decir, los datos son bien difíciles a veces de reconstruirlos por la distancia del tiempo, por la época o por el espacio. Entonces no podemos rastrear todos los datos sobre un fenómeno histórico, sobre un fenómeno político. Pero eso
dice acá la aseveración, no resta el interés científico. O sea, usted no puede decir, es que no tengo datos sobre este tema. Muchas veces los temas, cualquiera que sean, son temas que algunos tienen abundantes datos históricos o abundante teoría, tienen abundante doctrina, pero también hay temas que no tienen mucha historia, que no tienen muchos datos históricos, no tienen muchas teorías o también tienen poca doctrina, ya sea doctrina política, doctrina jurídica, etc. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a una realidad de esas, si no saben manejar el tema, pueden caer en una situación de entrampamiento en la investigación, porque dicen, yo no tengo datos sobre este tema, no tengo historia. Pero si usted, por ejemplo, quiere agarrar un tema a pesar de esas condiciones, pues eso le da fuerza siempre y tiene interés científico. Ahora, ¿que le va a costar más? Eso así es, ¿verdad? Así son las investigaciones. Entonces, pero cuando el estudiante puede replantear y puede decir, no, mejor en este tema no me voy a meter porque realmente no tengo muchos datos históricos, no tengo mucha teoría, no tengo mucha doctrina sobre la temática, entonces puede replantear su tema para no complicarse, y a veces por el tiempo también, que son relativamente cortos. Entonces, primeramente hay que indagar, haciendo ese paréntesis, hay que indagar si el tema tiene suficiente teoría, si el tema tiene datos históricos, si el tema tiene utilidad práctica, si el tema también tiene una doctrina en el cual pueda defender una investigación o pueda darle un soporte a la investigación. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Cuando nos encontramos con lo contrario, es decir, no tenemos mayor cosa, eso no resta interés científico. Podemos hacer la investigación, aunque quizás costaría un poco más, llevaría más de tiempo, pero eso no es una limitante estructural. Sin embargo, es bueno siempre hacer sus valoraciones, principalmente cuando los tiempos son cortos. Entonces, de esa manera, pues estamos ahí, ¿verdad?, haciendo esa referencia, ¿verdad?, para que ustedes tengan presente esos elementos. Entonces, la inexistencia de datos no resta interés científico. Por lo tanto, podemos estudiar al Estado en sus referentes más remotos, podemos hacer estudios medievales, estudios antiguos, estudios modernos, buscando el dato. Y eso, la historia, por supuesto, hay que saberla trabajar, hay que saber trabajar la historia. No puedo perderme en esa gran cantidad de datos de la historia, sino que los metodólogos lo que aconsejan es hacer recortes de la historia, es decir, debo de ir buscando los datos pertinentes que hablen de mi tema en esa historia. O sea, no puedo hablar de todo, no puedo hablar de una historia universal, sino debo de recortar la historia en función de mi tema, en función del objeto que estoy investigando. Así también, pues, sucede con el Estado. El Estado es un objeto de estudio y debo de darle dirección en la historia. ¿Qué quiero saber del Estado medieval? ¿Qué quiero saber del Estado de la antigüedad? ¿Qué quiero saber de la polis griega? ¿Qué quiero saber del Estado moderno? ¿Qué me interesa? Entonces, a partir de ahí, estoy indagando en la historia, en esa gran cantidad de hechos que presenta la historia, pero tengo que hacer lo que llamamos recortes de la historia y darle ese tratamiento, ese envolvente que la historia me va a dar para ver el comportamiento del tema en esos años que estoy investigando. De eso se trata, es decir, no se trata solo de ir montar una gran cantidad de datos en un antecedente, sino la historia que versa sobre mi tema. No son aspectos generales, ¿verdad? Eso muchas veces los estudiantes cometen ese error. Muy bien, entonces sigamos. La segunda cuestión, ¿en qué consiste?
¿Qué debe entenderse por orígenes? ¿Sus principios o sus causas? Vamos a ver quién opina al respecto. ¿Qué debe entenderse por, en este caso, por orígenes? ¿Sus principios o sus causas? Iris Marielo, buenos días. Buenos días, licenciado. Yo creería que cuando dice que debe de entenderse por orígenes se refiere a cómo este surgió, más que todo sería como los antecedentes, creería yo. Y cuando habla de principios, cómo este fue evolucionando. Y al referirse a causas, como decir, ¿cuál fue el problema que el autor vio para hacer este estudio? Muy bien. Gracias, Marielos. Tenemos entonces aquí una segunda cuestión. Ya pues la compañera Iris Marielos señalaba aspectos básicos, importantes, y es que los orígenes o las causas deben de ser analizados para comprender, digamos, el punto de partida del Estado. Es decir, si estoy hablando de los orígenes del Estado, voy a hablar de principios o hablaré de sus causas. Quiero recordarles un punto referencial de hace algunos días, de tantas clases que hemos dado en algunos momentos. Hablamos de que para estudiar un objeto debemos de irnos al todo. Debemos de irnos al todo para poder comprender las partes. Cuando digo el todo, entonces estoy hablando de lo general. Estoy hablando del concepto general. Entonces, cuando usted tiene definido lo que es un concepto, el concepto es una representación, es una abstracción. La definición del concepto es el contenido del concepto. ¿De acuerdo? Concepto es una cosa y definición es otra. Concepto es la representación que tengo de un fenómeno, que le doy un nombre, el estado. La definición de estado es el contenido de ese concepto. Ya son aspectos más en detalle, repito, del concepto. Entonces, cuando analizo los orígenes del estado, voy a comprender los principios, voy a comprender las causas. Ese es un punto. Ahora bien, regresando a la reflexión anterior, ¿debo revisar el todo y la parte? ¿Debo revisar lo general y lo particular? ¿Debo analizar la causa y el efecto? Si analizo la causa, llego al efecto. Y si analizo el efecto, llego a la causa. Pero también puedo revisar la cosa misma que dicen los filósofos. La cosa misma, es el mismo objeto. Cuando reviso la cosa misma, entro a las características de esa cosa. Es decir, la cosa llamada así en filosofía, el ser. Puedo entonces caracterizarlo. Puedo decir si esa característica es de esa cosa o no es de esa cosa. Y así sucesivamente puedo entender un concepto. Entonces, lo primordial, como recomendación de estudio para cada uno de ustedes, es que nos apropiemos de lo general del concepto. Partiendo de lo general, administrativamente usted puede trabajar los elementos de contenido que tiene ese concepto general. Porque ya es una cuestión administrativa, ya usted juega con el concepto general, entonces ya puede trabajar lo interno. Y si no conoce todo lo interno, en el proceso mismo de una investigación, de un estudio, va a encontrar aspectos que usted inmediatamente los conecta al concepto general porque dice esto se relaciona con el concepto general tal. Entonces, parecida, entonces está esta pregunta, que debe entenderse por orígenes, sus principios o sus causas.
Los principios son la génesis. Es la génesis. Génesis quiere decir principio. Ya en otro idioma, para traducírselo al hebreo, es Bereshit. Los principios son la génesis, o sea, el principio. Luego, las causas son la explicación, no la justificación de la aparición. Muy bien, entonces acá vamos a ver que el Estado, al ser creado por la sociedad, en ese Estado se configuraron ciertos principios, ciertos elementos. ¿Cuáles pueden ser o podrían ser? La necesidad, por un lado, de la convivencia, del resguardo de un sistema social, de una población por parte del Estado. El Estado inicial no es un Estado perfecto ni perfectible, como lo podemos observar ahora, con gran avance, sino que es un Estado hecho a la medida de ese tiempo, de esa época, de ese espacio. Pero ya se jugaban principios. Entonces el principio en sí es la razón. Los principios son los elementos básicos del por qué se originó el Estado. Repito, los principios pueden ir variando a lo largo de la historia. ¿Por qué razón? Porque cada estado tiene una determinada forma. Recordemos que el Estado también ha evolucionado a la par de una sociedad. La sociedad como formación social ha evolucionado hasta nuestro tiempo, y cada tiempo, ¿verdad? Cada tiempo, correcto, así se escribe, ¿verdad? Muy bien. Cada tiempo, entonces, construye, de acuerdo también a la sociedad, construye un Estado. Pero tenemos Estado en la antigüedad, Estado medieval, Estado moderno, y cada Estado en su singularidad tiene principios. Los principios del Estado griego son unos, mientras que los principios del Estado antiguo, ¿verdad?, o Estado esclavista, Estado medieval, Estado moderno, son otros. Entonces, pero vamos a remarcar esto. Un punto central es el origen universal del Estado. O sea, cuando el Estado surgió por primera vez. Cuando el Estado se originó como punto de partida. Desde ahí nacieron los principios. Pero las formas de Estado a lo largo de la historia también van reconfigurando esos principios. Van reconfigurando los principios. Si preguntamos, bueno, ¿y los principios del Estado moderno? ¿Los principios del Estado constitucional, democrático de derechos? ¿Cuáles son los principios? Bueno, hay muchos principios que recogen las constituciones de estos estados. El principio, digamos, de la libertad, el principio de la libre expresión, el principio de la legalidad, etcétera. Tenemos varios principios, garantías. Entonces hay reconfiguraciones de los principios. Y la discusión de esta pregunta es precisamente si los orígenes del Estado se comprenden sus principios o sus causas. Entonces los principios son la génesis, es decir, la configuración inicial. ¿Por qué el Estado surgió? Las necesidades vitales de una sociedad transferidas al Estado. Necesidad de convivencia, de armonía, de felicidad, de respeto. Todos se van constituyendo en principio, el Estado lo retoma y los hace de suyo ese Estado. ¿Para qué? Para
proteger ese sistema. Entonces las causas son la explicación, no la justificación de la aparición. Tenemos causas que dieron origen al Estado, pero eso no es justificación, sino la explicación. Las causas son la explicación del origen del Estado, no la justificación de su aparición. ¿Por qué no es la justificación? Porque la justificación es prácticamente un razonamiento donde el Estado hace valer su vida en un sistema del por qué es necesario que ese Estado exista. Así. O sea, ¿por qué me debo de justificar ante los demás? Me debo de justificar porque algo pretendo hacer. O lo que estoy haciendo debe estar justificado para que encuentre en ese sistema la legitimidad. Ese es el punto. Entonces aquí la justificación no es parte de la causa. La explicación sí, la explicación es la forma de por qué o cuáles son los razonamientos del por qué el Estado surgió. Causas, explica, pero no justifica. La justificación, repito, es un nivel más ideológico, es un nivel más, digamos, razonativo para que un sistema acepte la existencia de un Estado, pero no su origen. Muy bien, sigamos. Vamos a la tercera cuestión. ¿Es posible explicar lo próximo por lo más lejano? Pregunta. Veamos siempre en la misma línea de la discusión. Reconstrucción histórica irracionalmente es útil para comprender el espíritu humano y con las determinaciones suprahumanas e infrahumanas. ¿Cómo vamos a entender esta tercera cuestión? ¿Es posible explicar lo próximo por lo más lejano? A. Reconstrucción histórica irracionalmente es útil para comprender el espíritu humano. Y B. Con determinaciones suprahumanas e infrahumanas. ¿Alguien que quiera opinar al respecto de esta tercera cuestión? ¿Es posible explicar lo próximo por lo más lejano? ¿Cómo haré posible explicarlo? Yo diría que sí, ya que estaríamos viendo la evolución del fenómeno y cómo se ha ido transformando este. Muy bien, Brian, correcto. Nosotros podemos explicar lo próximo por lo más lejano. Es decir, puedo explicar el Estado moderno, puedo explicar el Estado democrático de derecho, el Estado constitucional. Lo puedo explicar desde la comprensión de lo más lejano, comprendiendo que la polis griega, comprendiendo el Estado esclavista, el Estado medieval, los movimientos que se dieron en el siglo XVII, en el caso de las monarquías absolutas, las monarquías parlamentarias. Puedo comprender el Estado moderno desde la posición de la Iglesia y el Estado en edad medieval, cuando construyeron un poder monolítico, religioso, político. Puedo comprender el Estado moderno desde ese ángulo. Puedo comprender eso que está tan distante. ¿Me puede servir para comprender el Estado moderno ahora? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a decir que sí, es posible. Es posible. O sea, no puedo quedarme en una posición, como hemos estudiado otras teorías, en una posición positivista. No puedo estudiar nada más el Estado en su versión democrática de derecho,
en su versión constitucional, simplemente estudiándolo al Estado como tal. Lo puedo hacer, por supuesto, lo puedo hacer, pero eso tendría una visión positivista, buscando la causa y el efecto en el mismo fenómeno. Esa es una versión positivista. Pero si quiero tener una visión ampliada del Estado, sus raíces, entonces puedo remontarme a lo más lejano. Puedo revisar la democracia griega, puedo revisar la legislación griega, revisar la evolución del derecho en edad antigua, en edad medieval, puedo revisar las formas de Estado, a ver qué conceptos, qué categorías de aquel momento vienen siendo arrastradas hasta nuestro tiempo o también son reconstruidas. O sea, la historia es una masa, ¿verdad? Es una masa de hechos, tanto colectivos como individuales, históricos, del pasado. Esa es la historia. Pero no me voy a meter en esa masa de hechos y me voy a tirar a ese gran mar de hechos históricos porque no voy a salir. Es una gran inmensidad de datos. Entonces, para eso, la ciencia dice que hay que hacer reconstrucciones históricas, principalmente en el área de la investigación. La reconstrucción histórica irracionalmente es para comprender el espíritu humano. Es decir, si quiero hacer una reconstrucción histórica, entonces debo de ir buscando los envolventes en la historia que informen, que den cuenta del fenómeno que estoy estudiando. O sea, no es la misma democracia griega que la democracia que hoy están presentes en la mayoría de estados modernos, democráticos, constitucionales. No es la misma democracia, pero sí me doy cuenta de que esa democracia ha transitado hasta nuestro tiempo con diferentes formas en la historia, con diferentes tratamientos, enfoques y formas de participación. Me doy cuenta que el poder del Estado en la poli griega era un poder abarcativo, directo, y que una aldea llamada polis, la más representativa, era la que gobernaba y las demás aldeas pequeñas giraban sobre esa aldea general. Ese era el Estado. Luego, ese Estado va evolucionando. Ahí va evolucionando el poder, quienes ostentaban el poder, etc. Entonces, estamos haciendo una reconstrucción histórica. La reconstrucción histórica, entonces, es encontrar aquellos elementos afines, coherentes, racionales, que informen de mi tema, de mi objeto que estoy estudiando ahora, y con diferentes datos. Esa es la reconstrucción histórica. Puedo reconstruir la historia de acuerdo al interés investigativo de un objeto de estudio en el cual estoy llevando a cabo o estoy realizando. Entonces, de esa manera puedo comprender lo próximo por lo más lejano. Puedo darme cuenta si la democracia que hoy tenemos en los estados modernos es una democracia que ha superado las democracias anteriores o es una democracia formal pero no real. ¿De acuerdo? Entonces, los griegos, por ejemplo, defendían la democracia esclavista. Había democracia y había esclavitud. Así la consideró Aristóteles, democracia esclavista. A pesar que ustedes recuerdan de que Aristóteles manejó 3 sistemas de gobierno. Y 3 sistemas de gobiernos que eran defectuosos, negativos, originados de los 3 gobiernos correctos o positivos.
Bueno, entonces ahí vemos una reconstrucción. Bueno, la democracia esclavista que ostentaban los griegos la supera la democracia moderna. O los griegos están más adelantados que nosotros. Entonces, esas son las cosas que nos van a servir para comprender lo próximo desde lo más lejano. Sobre ese punto, entonces, es interesante que cuando ustedes estudien la historia de un determinado tema, no cometan el error de solo ir a rellenar una gran cantidad de páginas de historia y sin decir nada del tema en sí. No, la historia hay que reconstruirla en la medida en que todo lo que pongamos de historia dé un informe específico del comportamiento del tema que estoy desarrollando. Si no, no tiene sentido poner un antecedente histórico. Porque solo de esa manera puedo comprender lo próximo desde lo más lejano. Si meto todos los datos de la historia y no digo nada del tema, entonces ahí solamente he rellenado un requisito nada más. Por lo tanto, la reconstrucción histórica es racional, es decir, voy a descalificar, voy a colocar aspectos claves sobre el tema y también voy a comprender el espíritu humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que por qué razón o razones una sociedad en edad medieval, una sociedad en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX, tuvo ese comportamiento acerca del Estado, acerca de la política. O sea, ¿cuál es la comprensión de ese espíritu humano? Y en última instancia, ¿qué debo decir? Bueno, la historia, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve la historia en la política, en el derecho, en la sociología? Bueno, la historia sirve para comprender los proyectos de esas sociedades del pasado. ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Cuáles eran los obstáculos, los logros, los avances de esas sociedades? Y solo así comprenderé el espíritu humano de esos sistemas. Imagínense en el caso de Anastasio Aquino, el levantamiento que hizo Anastasio Aquino en 1830-1832. La historia oficial, cuando digo historia oficial, me refiero a una historia manipulable a favor de intereses económicos y políticos. Dijeron que el movimiento de Anastasio Aquino era un movimiento de callejeros, de personas sin oficio. Anastasio Aquino fue considerado como un alcohólico. Entonces, todo lo negativo acerca de este movimiento nonualco, que fue una insurrección en aquel tiempo, ¿verdad?, en contra de la democracia liberal añilera, ¿verdad? Estaba basada pues en el añil, la economía. Entonces ahí hubo un movimiento social. Pero si comprendemos cuál era el espíritu humano de ese movimiento, vamos a ver que eso se repite en 1930 con el movimiento de Fragundo Martí, con los movimientos que se dan en los años 70, el movimiento de masas, los problemas de pocos espacios democráticos, de participación, de respeto a los derechos humanos, todo eso lo tenemos a lo largo de la historia. O sea, la historia en sí son proyectos que las sociedades impulsan en este campo y debemos de comprender ese espíritu humano. Que pudieron equivocarse estas sociedades, por supuesto, pudieron equivocarse, pero esa es la naturaleza del espíritu humano. Nosotros, posiblemente, en un futuro, quizás de largo alcance, otras formaciones sociales, otras sociedades van a decir, esta sociedad hizo un esfuerzo
o esta sociedad no hizo nada, o esta sociedad complicó más las cosas de lo que estamos ahora viviendo. O sea, nos pueden comprender también desde ese espíritu humano la acción de la sociedad actual en un futuro. Entonces, por esa razón es que la historia son proyectos inacabados, y por la misma naturaleza que tienen las sociedades de intereses, pues lógicamente siempre vamos a encontrar desarrollos y obstáculos. Vamos a ver, por otro lado, las determinaciones suprahumanas e infrahumanas. Supra arriba, infra abajo, implica que en este contexto vamos a ver ciertas posiciones de las sociedades, posiciones propias del Estado y posiciones de la base de una sociedad, de la base material de la sociedad. Por lo tanto, podemos también revisar en esa explicación de lo próximo por lo más lejano, cómo las sociedades avanzan o cómo las sociedades también caen en situaciones bastante complicadas, infrahumanas. Por ejemplo, lo infrahumano podría estar asociado a la extrema pobreza. La extrema pobreza es algo infrahumano. Y eso implica pues que puedo comprender ahora los índices de crecimiento económico, el desarrollo económico o desarrollo social a partir de estudios históricos suprahumanos e infrahumanos, a ver qué nivel de desarrollo tiene la economía, si ha superado las graves brechas que tiene o siguen arrastrándose esos problemas. Recordemos que la economía tiene graves problemas estructurales que se arrastran desde la fundación del Estado. Por lo tanto, ahí puedo revisar lo supra y lo infra de la sociedad en términos de economía. Y solo así también puedo comprender desde lo más lejano lo próximo, es decir, la calidad económica que tengo ahora, puedo comprenderla desde lo más lejano, cómo ha venido evolucionando la economía. Por ejemplo, los modelos. Siempre dependemos de un modelo determinado basado en el cultivo, por lo general. Ahora es una metamorfosis, es una simbiosis entre remesas familiares, lo que son las maquilas, comercio, consumismo. Es una simbiosis en el área económica, pero que en última instancia siempre arrastramos los problemas estructurales y ahora con alguna gravedad quizás mayor, ¿verdad?, sobre el acceso a la canasta básica. Tenemos graves problemas. Bueno, la rotación de la pobreza es una rotación más profunda. Mencionaba en clases anteriores que la pobreza histórica, en esa reconstrucción de lo más lejano, la pobreza histórica es una pobreza más estable. El pobre se mantenía pobre, pero en una condición de estabilidad. Ahora el pobre, si no se cuida, puede ser más pobre de lo que es. Digo eso en términos económicos, ¿verdad?, aunque son términos sociológicos, pero el pobre que no se cuida puede terminar en extrema pobreza. Hay una rotación en profundidad. Y eso pues debido a tantas variables, ¿verdad?, de la economía. Entonces puedo comprender la economía actual desde lo más lejano, decir si se mantiene la pobreza tal como está o se ha profundizado aún más. Así también en el campo político, en el campo de las instituciones, en el campo jurídico, en el campo sociológico, etc. Muy bien, pasemos al otro punto. La cuarta cuestión. Son 4 preguntas que se generan a partir del origen de la sociedad y el Estado. Muy bien. La cuarta cuestión, formas de indagación, formas de preguntar, formas de investigar. La histórica, investigar el origen
en base a explicaciones positivas, o la racional, indagar las especulaciones, indagar especulativamente las causas. ¿Alguien de ustedes que quisiera opinar sobre esta cuarta cuestión, forma de indagación? ¿Por dónde podemos apuntar más? ¿Por investigar el origen en base a las explicaciones positivas o indagar especulativamente las causas? ¿Quién quisiera dar alguna opinión al respecto? Buenos días, licenciado. Buenos días, José. Adelante. Creo que de las dos formas se puede, de la histórica y de la racional. Pero yo quizás voy a partir de la racional, que dice que es indagar especulativamente las causas. Como Sí. bien usted ya lo decía, para encontrar la causa tenemos que ver la historia. Y en el campo político, ver qué errores se han cometido para corregirlos y evitar los posibles errores futuramente. Y Sí. allá en las bases positivistas, podemos decir en la historia económica, podemos decir los estados capitalistas, socialistas, que se dice que el estado capitalista defiende los intereses económicos y el socialista los colectivos. Yo más o menos así lo comprendo. Muy bien. Gracias, José, por su participación. Muy bien. Hay formas de indagación. Por un lado, José dice, bueno, puedo investigar desde el enfoque histórico el origen en base a explicaciones positivas. ¿Cuáles son las explicaciones positivas? Aquellas explicaciones que me dan ciertas escuelas funcionalistas, pueden ser organicistas, mecanicistas, pero siempre estas escuelas me presentarán un estudio individual de los fenómenos o me van a permitir estudiar el fenómeno desde una versión natural, sin la intervención de la capacidad humana, sin la intervención del hombre, sino más bien serán explicaciones fuera del contexto de la praxis social. Simplemente los estudios de estas explicaciones me llevarán a la esencialidad del fenómeno en sí. Es decir, no voy a pensar en especulaciones, en que este fenómeno es relacionado con el otro, sino que veré la explicación, la justificación, si lo quiero decir así, veré el origen nada más en el mismo fenómeno, no más allá del fenómeno. Entonces podemos tomar, como dice José, una posición ecléctica, una posición combinada o mixta, es decir, bueno, desde el positivismo me explica esto, pero también puedo ir por la vía especulativa de las causas. Y la vía especulativa de las causas también me va a generar una comprensión no tanto positiva, sino una comprensión dialéctica de esas causas. Es decir, no puedo encontrar, repito, una explicación de elementos cuantitativos en la historia, pero sí puedo encontrar a partir de una inferencia cuáles fueron las causas que motivaron ciertos movimientos en una sociedad. O sea, la historia positiva no me los va a dar esos elementos, sino que debo de especular. Y especular es pensar en escenarios que se dieron o en escenarios que se pueden dar acerca de un fenómeno. Ese es el punto.
La especulación es muy básica también en todos los campos. Aún el jurista, ustedes como estudiantes de las leyes, que serán profesionales en esta área, deben de crear un espíritu especulativo también. Es decir, ¿qué puede suceder en esto? ¿Hacia dónde conduce este problema o esta solución? ¿Cuáles pueden ser las posibles salidas a un problema jurídico o los posibles obstáculos a este problema? Entonces la especulación es muy básica, que puede darse o no puede darse, pero en todo caso, al tener buenas lecturas de una realidad, un gran porcentaje de una especulación da resultado. O sea, mientras tanto el positivista no especula, el positivista solamente se atiene al dato que encontró en el fenómeno, a las causas, a los efectos, a las características. Eso es todo. Y ahí encuentra las motivaciones de ese fenómeno. Pero la especulación es otra cosa. La especulación es trascender en posibles escenarios que puedan darse en un fenómeno político, jurídico, sociológico, económico. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con economía? El alto costo de productos básicos, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Se va a tener siempre la capacidad las personas de estar comprando un cartón de huevos arriba de $5, por ejemplo. Un trabajador que promediamente gana, digamos, unos $10 al día y compra un cartón de huevos, le quedaron 5. Bueno, y lo demás, ¿cómo va a resolver el trabajador sus múltiples necesidades? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede crecer la crisis económica o puede remediarse. El gobierno, por supuesto, tiene que especular también sobre posibles soluciones. En el caso, por ejemplo, de la gasolina, el alza de la gasolina a nivel mundial e internacional, ¿verdad? En el hemisferio. Bueno, entonces el gobierno maneja políticas de compra de gasolina para los consumidores, mantiene ciertos precios fijos de la gasolina, y eso lo hace desde un análisis especulativo, es decir, si esto sucede, pues los salvadoreños se van a ver afectados por esta razón, porque hemos tomado medidas. Entonces la especulación científica es una especulación racional que nos permite hacer balances y contrabalances sobre ciertas realidades o ciertos fenómenos. Las posibilidades reales que pueden suceder en un determinado campo. Esa es la especulación. Por lo tanto, la especulación puede también redefinir el recorrido o la dirección de un fenómeno. Académicamente, ustedes que están en esta realidad, la especulación académica es, bueno, tengo los primeros datos de un parcial de X, Y materia. La especulación racional, académica o científica es, bueno, necesito replantearme en un segundo cómputo en esto o en esta otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente ya está dando una lectura de posibles escenarios de ciertos datos. Eso sucede también en todos los campos, en la economía, en la sociología, en la medicina, en la salud. Las medidas preventivas. En el caso entonces de la sociedad y el Estado, se hacen estudios en explicaciones positivistas y también
en las causas especulativas. Engels dijo que el Estado se originó por el origen de la propiedad. El Estado se originó por el aparecimiento de clases sociales. El Estado se originó por el origen de la familia. Todas fueron bases para que el Estado se diera. Mientras si se lo preguntamos, eso lo dijo Carlos Marx, lo analizó Engels, principalmente Engels, pero Engels no vivió esa época. ¿De acuerdo? Engels no vivió esa época. Engels lo que hace es hacer un estudio de el libro de Morgan sobre las tribus iroquesas en Estados Unidos. Morgan, Henry Morgan, McLennan, Bachofen, que son los precursores de este estudio que hace Morgan sobre la antropología de las tribus iroquesas en los Estados Unidos. Morgan hace un estudio propiamente antropológico, repito, pero Engels le da un estudio materialista a los datos que Morgan hace acerca de la familia, acerca de las tribus. Entonces Engels hace un estudio especulativo racional y divide la historia en salvajismo, barbarie y civilización. Engels. Entonces Engels no vivió la época primitiva, por supuesto, pero sí analiza racionalmente desde la especulación cómo la sociedad pudo haberse dividido en ese contexto. En el caso, por ejemplo, de los científicos que estudian el universo, tienen datos positivos, por supuesto, pero también tienen especulaciones. Va a encontrar agua en Marte, o que existió agua en Marte. ¿A cuántos? A unos 2 metros de profundidad, y que esa agua está congelada ahí. Es una especulación, porque el Curiosity todavía no ha perforado, no ha encontrado agua en la profundidad, pero es una especulación de los científicos. Entonces la especulación es básica, es importante, porque nos ayuda a redefinir, a pensar, a revalorar, a estudiar posibles escenarios. Cuando ustedes dicen, bueno, tengo un plan A y un plan B sobre una actividad, si no me sale de esta manera, me va a salir de la otra. Ese plan A o plan B está basado en especulación. Que salga bien o que salga mal, eso no es el punto de discusión, sino que estamos hablando de una especulación, de algo que se puede dar o que no se puede dar, pero debe estarse en ¿qué? En criterios de lectura de realidad basadas en aspectos objetivos. Así también sucede, ¿verdad?, con el estudio de la sociedad y el Estado. Bueno, después de analizar estas 4 cuestiones, que es punto introductorio de la asignatura, ¿verdad?, en esta segunda unidad. Repito, la primera cuestión es necesario indagar histórica y racionalmente los orígenes de la formación social y de la nueva institución. Dijimos que la nueva institución es el Estado. Muy bien. La número 2, ¿qué debe entenderse por orígenes? ¿Sus principios o sus causas? Número 3, ¿es posible explicar lo próximo por lo más lejano? Y la número 4, formas de indagación. Las formas de indagación. La indagación es investigar
o me voy por las explicaciones positivas o me voy por la vía racional, que estoy especulando sobre las causas. Las dos, como dice José, son importantes. En algún momento, cuando los científicos tienen ese dominio ecléctico de las teorías, pueden hacer un combinado y perfectamente da, porque los aspectos cuantitativos son importantes a la par de los cualitativos. El problema es cuando me quedo solamente con lo cuantitativo, es decir, solo con el dato, solo con el número. Ese es un problema, porque puedo decir la canasta básica tiene un acceso de tanta cantidad, ¿no? Y me quedo nada más con el dato, pero detrás de ese dato hay personas. Ya cuando digo que detrás de ese dato hay personas, entonces estoy ya en una parte cualitativa, en una parte especulativa, pensando en qué condiciones está viviendo esta gente, ¿verdad? En qué condiciones está viviendo este sector de la población, sectores vulnerables. Ahí ya estoy en otro nivel. Entonces el problema es quedarme nada más con un dato, ¿verdad? Ese es el problema reducido en el positivismo, que solamente lo veo a nivel del dato, a nivel del número. Ese es el problema. De lo contrario, si puedo eso cuantitativo lo puedo volver cualitativo o cuanticualitativo, entonces ahí estoy ya con un combinado muy importante, ¿verdad? Porque me puede dar aporte el positivismo, también me puede dar aporte, al igual que lo cualitativo, ¿verdad? O lo dialéctico, me puede dar aportes también a lo cuantitativo. ¿Preguntas para pasar a otro punto, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Han quedado bien en evidencia las 4 cuestiones, las 4 preguntas? Muy bien, vamos a continuar entonces desarrollando la unidad. Pasaremos a la otra. Licenciado, yo tenía una duda, o bueno, que si me podía ampliar un poquito más sobre Sí. la tercera cuestión, donde dice que si es posible explicar lo próximo por lo más lejano. El punto B, donde dice con determinaciones suprahumanas o infrahumanas. Muy bien. Correcto, vamos a explicar la tercera cuestión para Katie, compañeros estudiantes. Están observando la diapositiva, ¿verdad? Sí, Liz, se observa. Bueno, gracias. ¿Es posible explicar lo próximo por lo más lejano? Sí, es posible. Partamos de ella. Sí, es posible. ¿Por qué es posible? Porque lo próximo no es un fenómeno aislado, sino que lo próximo es la síntesis, si lo quiero decir así, es la síntesis de una cantidad de hechos del pasado. Entonces, ahora puedo ignorar muchas veces el antecedente de un fenómeno, puedo ignorarlo. De alguna forma quiero decirle que todos somos ignorantes. Lo único que en diferentes campos alguien puede ignorar una cosa, pero sabe otra. Pero de alguna forma la ignorancia está presente en todos porque no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos el absoluto. ¿De acuerdo? O sea, ustedes conocen algo y otras cosas las desconocen, al igual que mi persona. Entonces, de alguna manera, todos tenemos una dosis de ignorancia. Así lo decía también Albert Einstein, que todos tenemos parte de ignorancia porque no conocemos todo. Pero en este contexto, yo puedo conocer lo próximo por lo lejano a través de una secuencia de hechos que informan del presente, del fenómeno que hoy estoy estudiando.
Por ejemplo, la democracia salvadoreña. La democracia salvadoreña se fortaleció con la firma de los acuerdos de paz. Quieras o no, los acuerdos de paz terminaron una época de guerra y comenzó una paz llamada así, en esa transición. Que se haya construido o que no se haya construido son análisis más específicos, pero lo que sí quiero dejar en evidencia es que los acuerdos de paz en 1992 marcan una ruptura de una línea histórica de hechos del pasado, donde se violaban pues extremadamente los derechos humanos, no había participación política o al menos era bien reducida, y por lo tanto una gran cantidad de injusticias en todos los niveles. Los acuerdos de paz hacen esa ruptura y se genera una transición democrática, llamada así, donde nacieron instituciones del Estado que antes no estaban y que desaparecieron otras que eran negativas para el mismo sistema social. Ahora, de los acuerdos de paz en adelante, hay una descomposición que ustedes muy bien la saben, en términos de convivencia social, pero la democracia mal o buena, o la democracia débil o fortalecida, no es una democracia aislada de la que estamos viendo ahora. Es una democracia que tiene una sucesiva cantidad de hechos en la historia, repito, que comenzaron, si queremos decir desde un punto de vista referencial, desde Anastasio Aquino, de 1830. Y algunos pueden decir, bueno, los próceres también, ¿verdad?, fortalecieron la democracia. Métanlo también ahí, ¿verdad?, en ese enfoque. Una democracia liberal frente a los movimientos conservadores del momento, o frente a los movimientos de México frente a Centroamérica y de España a Centroamérica. Puede ser, ¿verdad?, que esté por ahí también el caso, pero la democracia de ahora no es una democracia que nace, digamos, en el año 2022, en el año 2021, en el 2020, 2019, no, es una democracia que tiene un antecedente histórico, ¿verdad?, donde se registra una gran cantidad de hechos, algunos son buenos, otros no son buenos, pero eso es la síntesis de lo que hoy tenemos. Así podemos hacer estudios también no positivos de la sociedad salvadoreña que arrastramos. Por lo tanto, yo puedo explicar lo de hoy tomando en cuenta el pasado. Y puedo decir, bueno, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Estamos superando el pasado o estamos regresando al pasado? Eso lo puedo decir a partir de qué? De explicar el presente desde lo más lejano. Puedo ver una síntesis del presente comprendiendo el pasado. Y puedo ver los actores políticos, puedo ver los actores económicos, los actores sociales, los actores culturales en el pasado, ver el aporte que ha dado cada uno de ellos en sus proyectos, los partidos políticos, las oligarquías en El Salvador, los grupos económicos de poder. Lo puedo observar ahí. Entonces puedo decir, bueno, la democracia en El Salvador ha avanzado, porque tenemos esto. Bueno, veamos las prácticas del pasado, quiénes contribuyeron a lo que hoy estoy observando, si es positivo o es negativo. El otro aspecto que también quiero enfatizar es la reconstrucción histórica. La reconstrucción histórica, repito, es la capacidad que tengo como investigador de poder armar, por decirlo de esta manera, un rompecabezas de un tema determinado en la historia. Puedo ver el aspecto social de mi tema, el aspecto económico, el aspecto político, etcétera. Entonces, estoy armando como un rompecabezas en historia que den cuenta de mi tema ahora. Entonces, eso le llama reconstrucción histórica. En la parte, digamos, de la ciencia, a esto le llama epistemología.
que es la evaluación del conocimiento sobre el conocimiento científico. Entonces, en el objeto puedo reconstruir el objeto, puedo construirlo o puedo desconstruirlo también. Reconstruirlo, desconstruirlo o construirlo. Eso es parte de la epistemología, de una crítica epistemológica, es decir, debo de evaluar los hechos de la historia para ver si han aportado a lo que hoy tenemos o si han negado también sus prácticas de lo que hoy tenemos en avance. El otro elemento es las determinaciones suprahumanas e infrahumanas. Aquí, en esa reconstrucción histórica, puedo ver el aporte del Estado, puedo ver las condiciones de una sociedad que han superado sus condiciones de vida o se han mantenido. Es decir, lo infrahumano es aquella condición no humana, muchas veces, que tienen los grupos de una sociedad. En otros términos, vivir, para algunos casos en historia que se ha dado, con $1 al día en la reproducción de la vida, o por debajo de $1 al día, es una condición infrahumana. Al menos en la historia que se registra en El Salvador, tenemos esa realidad. Estudios que han hecho las Naciones Unidas a nivel de desarrollo humano en El Salvador. Tenemos esos datos en historia, tenemos un mapa, ¿verdad? En historia de El Salvador, un mapa de la pobreza sobre el mapa de los 14 departamentos. Entonces habría que revisar si ese mapa de la pobreza en El Salvador está siendo borrado, ya fue superado, o se mantiene, o ya va cualitativamente cambiando en superación. Entonces, solo así podremos si las condiciones infrahumanas están siendo superadas. Claro, en comparación a otros países del África, todavía más complicado, ¿verdad? Las condiciones infrahumanas, porque por cuestiones muchas veces ideológicas y religiosas, en países del África, pues el ganado no lo consumen porque lo consideran un animal sagrado. Y algunas son potencias mundiales en términos de capacidad nuclear. Imagínense cómo son las cosas, ¿verdad? En capacidad nuclear avanzadísimos, pero en desarrollo humano infrahumana. ¿Por qué? Por cuestiones ideológicas. Considerar sagrada la vaca, por ejemplo, no la consumen. Cosas, ¿verdad?, que se dan. Entonces, esa es la explicación que diría al respecto. Espero que haya sido de utilidad el enfoque que le he presentado. Muy bien, entonces pasemos ahora a examinar los orígenes de la sociedad como tal. Permítame un segundo. Bueno, vamos a pasar entonces a examinar los orígenes de la sociedad. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a ver, en este caso, buenos días, Lick. buenos días.
Quería saber que si antes de empezar a explicar esta diapositiva podría profundizar un poco más en la cuarta cuestión, que no me quedó muy claro. Muy bien, Melissa, a la orden. Vamos a revisar. Vamos a ver entonces la cuarta cuestión, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame un segundo. Muy bien, sobre el origen de la sociedad y el Estado, ¿verdad? La cuarta cuestión. ¿Me confirman si están observando, por favor, la diapositiva? Aún no. Muy bien, gracias. Vamos a compartirla entonces. Bueno, ahí la tenemos. La cuarta cuestión, que es la histórica. Investigar el origen en base a explicaciones positivas. Y la racional, indagar especulativamente las causas. Esta es una forma estrictamente de hacer estudios acerca del Estado y de la sociedad, pero también nos permite hacer, digamos, una investigación en particular. Cuando nos referimos a lo histórico, es que si quiero estudiar el origen de la sociedad, si quiero estudiar el origen del Estado, lo puedo hacer por la vía de explicaciones positivas. Cuando digo explicaciones positivas, no es en sí el signo más de una ciencia, en este caso la matemática, sino que el positivismo es una corriente de pensamiento. El positivismo son escuelas científicas que se desarrollaron en el despegue de las ciencias, que explicaron la sociedad, explicaron el Estado, explicaron la misma naturaleza por la vía sencilla de la causa y el efecto. Causa y efecto. En eso consiste el positivismo, explicar cualquier proceso, sea social, económico, político, jurídico, natural, en materia de medicina, etcétera, estudiar el fenómeno a través de la causa y efecto. Eso es todo. Entonces, cuando estudio el fenómeno en su causa y efecto, ¿qué significa eso? Me dice que me estoy pasando nada más a un estudio individual de los fenómenos, a un estudio específico del fenómeno. Eso quiere decir que ignoro o que no voy a tomar en cuenta el resto de la totalidad o el resto de lo que tengo en ese todo. Entonces el positivismo explica nada más causa y efecto en el mismo fenómeno. Quiero investigar qué o cómo puedo resolver el problema de la viruela símica, o llamada viruela del mono. ¿Cómo puedo resolver ese problema en El Salvador? Por la vía positivista. Bueno, hay que montar las unidades, hay que montar el monitoreo, hay que montar esto, lo otro, y tomar las medidas. ¿Qué más? Podría ser, en este caso, averiguar los nexos de una persona que ya está contaminada, ¿verdad? Etcétera. Eso es positivismo. Porque busco la solución
al interior del mismo fenómeno. No estoy pensando en fortalecer el sistema de salud, no estoy pensando en que, digamos, la población tenga estándares de calidad en materia de salud. Eso estoy especulando, ¿de acuerdo? Para ejemplificar el caso acá. Puede ser que estén, ¿verdad?, todos estos mecanismos. Sin embargo, como estoy dentro del positivismo, me estoy ateniendo nada más a un dato. ¿Cuántos son? 1 o 2, digamos. Un caso en El Salvador, o 2 casos en El Salvador. Entonces, el positivismo me dice, bueno, hay que controlar los 2 casos, ¿verdad? Y mientras los controlemos esos 2 casos y los nexos, la situación no puede pasar a más. Así trabaja el positivismo, así puede ser en materias, digamos, de economía, en materia social, en materia jurídica, en materia penitenciaria, en materia del delito, el positivismo. Entonces, el estudio que hace la sociedad y el Estado por la vía histórica es averiguando los fenómenos que se han dado al interior de la misma realidad estatal y al interior de la misma sociedad. En el caso racional, voy a indagar especulativamente las causas. Y las causas me dan un margen mayor, me dan una capacidad ampliada de cómo las cosas pueden tomar diferentes direcciones o pueden crearse mecanismos preventivos. Entonces la especulación genera preguntas, la especulación también permite la construcción de escenarios posibles. Eso es posible. Por ejemplo, en el caso climático, puedo pensar que el país es vulnerable en situaciones climáticas y puedo crear condiciones, ¿verdad?, para que puedan fortalecerse. Permítame un segundo. ¿Me escuchan, estudiantes? Sí, licenciado. Muy bien, discúlpenme que se me agotó mi batería, entonces me acabo de conectar. Por esa razón pregunto. Bueno, entonces, repito, dentro del aspecto climático, el país es vulnerable, pero se puede especular sobre posibles desastres naturales, evitarlos y tomar medidas en sectores vulnerables. Entonces la especulación sirve para prevenir, para tomar medidas, por supuesto con ese carácter siempre objetivo, basado en la ciencia, basado en datos climatológicos, y se puede avanzar en ese criterio. Entonces lo racional es importante también, ¿verdad?, dentro de las investigaciones. Repito, cuando se hacen estudios cuantitativos, o sea, me sirve el dato, pero también me sirve la especulación. Y eso es lo importante en el caso del derecho, para citar digamos, un referente. Sirve porque ustedes
al hacer estudios jurídicos, deben dejar también ciertas especulaciones, digamos, en proyecto. Deben de tomar criterios en ciertos escenarios, en decisiones que van a tomar con sus clientes futuros, al formar parte de un caso, ¿verdad? Ahí hay posibles escenarios que pueden darse o no pueden darse. Eso así sucede, pero al darse ya ustedes tienen medidas y al no darse también. Entonces eso es importante en la especulación, ¿verdad? Mencionaba así a manera tan simple un plan A y un plan B, ¿verdad? Eso es cuando nosotros decimos, bueno, si no tengo esta salida a este problema, pues cuento con esta otra alternativa. Eso es una especulación. O sea, se trata de prevenir. Entonces, en los sistemas sociales, económicos y políticos también hay proyectos especulativos. En economía, por ejemplo, el país, saben que en la historia, pues, es un país que siempre estamos sujetos a los préstamos, a los créditos. Bueno,